No sé si les he contado, pero a mí la impro me salvó la vida. Es, es algo muy cabrón y a lo mejor hasta raro de escuchar, ¿no? Como un show, como una técnica teatral, como algo así te puede salvar la vida. En mi caso fue la impro llegó en un momento muy extraño de mi vida. Yo estaba yo estaba teniendo crisis de ansiedad cuando tenía 24 años más o menos, estaba estudiando la carrera de comunicación. En ese entonces me acuerdo que las crisis empezaron a llegar así de la nada. Yo me acuerdo que cuando llegaron la primera vez así súper fuerte, estaba solo con mi mamá. Me acuerdo que yo empecé a sentir que me faltaba el aire, me llevaron al doctor, toda la onda, y en esa misma semana volví a tener una crisis todavía más fuerte y eso me detonó que no pudiera estar solo en mi casa durante durante un buen periodo de tiempo. Estuve pasando por estas crisis como 8 meses en los que pues estaba yendo al doctor y estaba medicado y no podía dormir y bueno, como ya había dicho, no podía estar solo en mi casa, ¿no? Entonces, en ese periodo empecé a juntarme mucho con el novio de mi mamá y pues con mi mamá salía mucho con ellos. Imagínense qué tan miserable era mi vida que me dedicaba a hacerles mal tercio a mi mamá y a su novio, ¿no? Y el novio de mi mamá, pues es una persona que le gusta mucho ir al teatro, que va mucho pues, a diferentes funciones, no nada más a las famosas, también va a teatro escolar y ese tipo de ondas. Y en una de estas ocasiones me invitaron a un show pues muy diferente, algo que no era conocido, que no era teatro convencional, que se llamaba La Improlucha. La Improlucha era un show pues que en realidad yo no tenía gran reseña. A mí lo que me dijeron es, vente, te va a gustar porque ahí se sube gente a decir lo primero que se le ocurre y se pone bueno. Y bueno, pues yo no quería quedarme solo esa noche, entonces fuimos al Teatro de la Capilla en Coyoacán y presencié ahí un show que la neta sí nunca había visto ni nunca me hubiera imaginado que existía algo así. Se llamaba La Improlucha. Y La Improlucha era un show que hasta el día de hoy para mí sigue siendo uno de los mejores, si no es que el mejor show de improvisación que existe, al menos en nuestro país. Y, y ese show recuerdo que me dejó maravillado, porque de entrada era algo completamente diferente. El escenario era un ring tal cual de lucha libre y los actores, los improvisadores, iban caracterizados de luchadores y hacían lances y hacían llaves, pero además de toda la espectacularidad que tenía de la lucha libre, ellos hacían unos retos de algo que se llamaba improvisación, ¿no? Impro, le decían ellos. Yo en ese entonces no entendía bien qué era la impro, yo nada más veía que les ponían juegos y que ellos hacían gala pues, de su ingenio, de las cosas que se les ocurrían, y para mí eso me parecía cabroncísimo, porque además yo siempre quise dedicarme a hacer algo creativo. Siempre me gustó escribir, me gustó contar cuentos, me gustó decir chistes, me gustaba tocar la guitarra y entonces vi la impro y me fascinó la impro lucha. Además, en esa primera temporada de la impro lucha hacían una de las caídas era una caída clandestina y entonces me acuerdo que podía entrar alguien del público a hacer un par de improvisaciones. Yo me acuerdo que a mí me dijeron que pasara, me acuerdo que el novio de mi mamá me daba codazos y me decía, pásale, pásale. Y la neta, a mí me dio un chingo de pena y no pasé, pero desde entonces, eso fue en 2006. En 2006 se me quedó clavadísimo el rollo de la impro lucha para mí fue un show que me cambió completamente eh, pues la mentalidad. Estuve buscando todo el año, todo lo que restó del 2006 y parte del 2007 estuve buscando talleres, no lo sabía, en aquel momento era un círculo todavía mucho más cerrado. Eh,
Y me acuerdo que me empecé a clavar y decía, puta, la impro, la impro, la impro, hasta que volvieron a anunciar la siguiente temporada y fuimos a la primera función. Y en esa primera función anunciaron el taller de impro, al cual yo me anoté, pero en chinga. Luego, a los 2 días de que anunciaron el taller, fui y pregunté, llegué desde temprano, en mi primera clase estuve ahí y me empezó a entusiasmar un montón porque la impro, además yo hasta ese entonces no tenía nociones de cómo se hacía. Yo pensaba que solo te subías a hacer pues lo primero que se te ocurría, cualquier tontería con tal de hacer reír a la gente. Y cuando empecé a tomar los talleres me di cuenta de que tenía una estructura, que había una técnica detrás, que había, además de una técnica, había una filosofía que se basaba en ciertas premisas de la improvisación, ¿no? En el rollo de la aceptación de las propuestas, el aprender a trabajar con el error, ¿no? Que el error no existe, sino que el error puede ayudarte a crear una cosa diferente, a trabajar en equipo, a reconstruirte, ¿no? A un montón de cosas. Y además de eso le dio como pude canalizar esa parte que tenía de creatividad. Y además de mi parte creativa, pues también en la parte de la ansiedad, cuando estaba haciendo improvisación, era un momento en el que todo se me borraba y que solamente pensaba en hacer improvisación, y eso posteriormente me llevó a querer dedicarme a hacer eso de por vida. Cuando digo que me salvó la vida la improvisación, fue porque ese momento de haber visto la improlucha para mí fue un parteaguas. Desde ahí no dejé de pensar en la improvisación. Eso me llevó a tomar mis talleres de impro, y cuando estuve dentro de mis talleres de impro, que empecé a ver que tenía facultades para hacer improvisación, me empecé a clavar más y dije, tengo que lograr dedicarme a esto. Y no pensaba en otra cosa más allá de hacer impro, era lo que me movía. Y cuando salí de la carrera, que tenía 26 años para ese entonces, salí de la carrera, no tenía trabajo, no tenía novia, estaba en mi casa todo deprimido. Me acuerdo que no salía ni a comer, mi mamá me preparaba de comer y yo agarraba la comida, me metía a mi cuarto y me la pasaba viendo series, y era todo lo que hacía. Y pues hacía impro, era 2009, y entonces estaba en una copa amateur, y en esta copa pues iba y hacía comentarios, bueno, trabajaba ahí como medio de comentarista de una copa de impro, y me clavaba en los ensayos, y luego empecé a tomar otros talleres y empecé a hacer cosas, y la impro se empezó a volver como una realidad, como un camino pues de verdad. Y luego, cuando no encontraba nada de trabajo, que estuve buscando, que eso era parte de mi depresión, que no encontraba trabajo a pesar de que ya había acabado mi carrera y que había acabado con buenas calificaciones y tal, la impro se convirtió en esa opción verdadera. Yo iba a terapia psicológica, y en esta terapia pues hablaba con la terapeuta y le decía, es que esto es algo que yo quisiera hacer, esto es algo que me encantaría, pero pues la neta nadie de mi familia se dedica a esto, es para mí un sueño, pues no pagan por hacer funciones, no veo la manera de poderlo hacer. Y la psicóloga me decía, pues si es lo que te gusta y es lo que te encanta y es lo que quieres hacer, pues dale la oportunidad éntrale con huevos y ve qué pasa, ¿no? Y entonces eso me llevó a formar mi compañía de improvisación, me animé a dar mis primeros talleres, que en los talleres pues luego no llegaba pinches nadie, ¿no? Tuve que cancelar varios talleres porque de repente sí llegaba gente, de repente no llegaba, ¿no? Pero fui avanzando poco a poco con eso, empecé a obtener ciertos ingresos de la improvisación, y cada que veía nuevos shows y tal, como que se empezó a volver parte de mi ocupación. Cuando yo llegué al término de mi carrera y no encontraba trabajo, pensé en un momento que ya no había opción para mí, que ese era como el fin, ¿no? Que a partir de ahí tendría que ver, pues, a qué chingados iba a pasar con mi vida. Y la improvisación, cuando llegó como una opción verdadera, pues me abrió un nuevo panorama. Yo les aseguro que
que a partir de que empecé a hacer improvisación, empecé a vivir cosas que nunca me hubiera imaginado, empezar a vivir de este rollo, empezar a vivir de dar funciones, de hacer montajes, de dar talleres. Para mí fue un sueño que no supe en qué momento se me hizo realidad, solamente empezó a ocurrir porque yo recuerdo que solamente lo que me importaba era hacer improvisación. La misma improvisación, la misma impro fue la que me llevó al stand-up. Yo por medio de la impro fue que conocí a Juan Carlos Escalante, que en aquel entonces estaba empezando a montar un open mic con Eduardo Talavera y con ese güey, y me lo topaba en un par de fiestas y ese güey me decía, oye, deberías de subirte a probar material, yo creo que estarías cagado y no sé qué, y al principio le daba el avión porque yo estaba muy clavado en la impro, pero eventualmente me empecé a subir y fue gracias a la impro que ya con la experiencia que tenía para ese entonces, ya llevaba 4 años haciendo impro cuando empecé a hacer stand-up, pues fue que me pude acomodar al escenario, que lo pude hacer mejor. Yo hasta el día de hoy le agradezco mucho esa herramienta que tengo porque pues me llevó a crecer más, digamos que más orgánicamente en el escenario. Y fue gracias a que conocí ese show y a que me inspiré y a que me gustó y a que fui por ello, que mi vida cambió por completo, que hoy en día puedo estar aquí platicándoles esta experiencia y dedicándome a lo que me gusta y haciendo videos y dando shows por el país y por otros países, y todo esto fue gracias a que un día fui a ver un show que yo no sabía de qué se trataba, estaba en una etapa de mi vida en la que estaba muy mal y gracias a que vi a ese show se me abrieron un montón de puertas a una realidad muy diferente y pues nada, lo que les quiero transmitir es eso. A mí la impro me salvó la vida y hay un chingo de cosas allá afuera que podemos ver, que podemos leer, que nos van a mover un chingo de cosas aquí y que nos van a cambiar el panorama por completo. Solo es cuestión de estar perceptivos, de tener los ojos bien abiertos y de hacer algo en consecuencia. Y nada, esa es la historia que te quería platicar en aquella ocasión. Espero que te sirva de algo y pues que sigas pasando esta cuarentena lo mejor posible. Cuídate. Bye.